¿Qué es la mente? La mente es un ser virtual que se ha independizado de la existencia. Es como que si dentro de la existencia existiera la posibilidad de que se creara una burbuja que se separe del resto y diga, yo me quiero independizar de la existencia. Aquí en Italia ha habido movimientos independentistas, que el norte se quiere independizar del resto de Italia. Esto pasa en todo el mundo. Pasa en las empresas, la gente se quiere independizar. ¿Qué significa? Yo quiero trabajar por mi cuenta. ¿Qué significa mente? Quiero desconectarme del todo para trabajar por mi cuenta. Y para poder desconectarte de la fuente de donde vienes, necesitas crear todo un software, un programa que te haga creer que eres alguien diferente al todo. Y eso te permite pensar que tú eres un ser distinto, diferente, lejano, separado del otro. Hay un lugar en el que la mayoría de las personas van a parar. Es la desconfianza. Porque la desconfianza representa para la mente un lugar de extrema precaución, un lugar de máxima seguridad. La desconfianza en esencia es protección. Protección del otro, de los otros. Si ya la mente te deja fuera de todo, porque es un independentista de la existencia, la desconfianza crea un muro para que no pase nadie. Ahora se han vuelto a poner de moda los muros. Ahora la República Checa hizo un muro de, no sé, 900 kilómetros para que no pase ninguna persona de un lado para otro. Muchos países que están creando muros para frenar los movimientos migratorios. Alambrado, muro de piedra, da igual. Ahora dentro de poco van a hacer algún muro misilístico, balístico. El que pase, ¡pum!, te matan. La desconfianza es exactamente eso. Un muro que no deja pasar nada ni a nadie de un lugar a otro. Te deja afuera de la existencia y deja a todos afuera de ti. Es cuando la parte se convierte en autosuficiente, en su propia insatisfacción. Estoy mal, estoy jodido, soy una basura, pero me las arreglo por mí misma. Esto es la mente. No se quiere abrir, no quiere pedir ayuda, no quiere ser vulnerable, no quiere reconocer lo que realmente le pasa. Quiere seguir autoempoderada, diciendo una y otra vez, voy a poder con todo. Y hay muchísima gente en el mundo que no está pudiendo con nada desde la mente. ¿Y cuál es la elección cuando la mente se da cuenta que no puede? El suicidio. Es la plaga número 1 en la humanidad, en este momento. Causa número 1 de muertes. Voluntariamente las personas se quitan lo más valioso, se quitan la vida. En alguna medida es la parte, la gota, que dándose cuenta que las cosas así no funcionan, dice yo de aquí me quiero ir, no sé cómo hacer, no sé qué hacer. Y se quitan la vida. Este camino, que es el camino de la transformación, del florecimiento, es un camino también de suicidio, pero no te quitan la vida. Es el suicidio justamente de ese ser virtual llamado mente que te habita y que te domina. Entonces no necesitas quitarte la vida, sino que desde ese momento realmente comienzas a vivir. La vida auténtica está más allá de la mente. El amor existe más allá de la mente. La conciencia es la sede que nos ha otorgado la existencia para poder darnos cuenta de lo que nos ha ocurrido. Por eso que la conciencia se antepone al amor, prepara el camino para la llegada del amor. Y la conciencia empieza a funcionar, a despertarse, cuando empiezas a observar. Es decir, empiezas a mirarte de manera no identificada. Empiezas a verte desde un lugar que no es la mente. Y puedes ver tanto la mente que se ha creado en ti con la basura de toda la vida, como puedes ver también tu verdadero ser, esa esencia que tenías cuando naciste, cuando llegaste a la vida.